Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la leyenda del hechicero. Este va a ser el capítulo 35. Todos contemplaron horrorizados la primera piedra y contuvieron la respiración. Lovett la agarraba esa piedra negra con tanta fuerza que su correa de cuero hacía que los nudillos se le pusieran blancos. El pentáculo empezó a escupir chispas de color violeta que chisporrotearon y humearon sobre el cuero, desprendiendo un hedor a pelo chamuscado. El óculo volvió a cobrar vida. La imagen era borrosa y confusa, pero poco a poco se fue aclarando cuando Valens dirigió de nuevo la vista hacia las iridiscentes copas de los árboles. El pequeño demonio estaba vivo. Me lo temía, murmuró la capitana. Es la época del año en que los alcaudones migran y se ven obligados a cruzar nuestro territorio de caza. En anteriores ocasiones solía esperar hasta el próximo mes para dar la primera clase en el éter, pero dado que tenemos todas estas prisas, no he podido hacer nada. Maldito sea Escipio, qué prisas por llevaros al campo de batalla. En su época había que estudiar 5 años antes de graduarse. Tendría que pensar las cosas 2 veces. Siguió maldiciendo y lanzando invectivas durante un buen rato. Fletcher se puso rojo hasta las orejas al escuchar aquel pintoresco lenguaje, pero sonrió para sus adentros. Lovett no desentonaría entre los marineros. Trató de recordar lo que había estudiado acerca de los alcaudones, pero solo sabía que eran criaturas peligrosas de aspecto similar al de un pájaro, que visitaban la parte del éter más próxima a Omnium. El alcaudón volverá y Valens tiene un ala herida. Debe regresar lo más rápido posible al portal. No puede luchar contra un alcaudón. Está 3 niveles por encima de él, o puede que 5 si se trata de la matriarca de la bandada. La última frase no significaba gran cosa para Fletcher, pero se preguntó a qué nivel pertenecería su Ignatius. Cuando el ácaro empezó a recobrarse y emprendido de nuevo el vuelo, el muchacho volvió a concentrarse en lo que estaba ocurriendo. El pobre demonio volaba muy despacio a causa del ala herida. Planeó por encima del árido desierto, zarandeando por las corrientes bajas que levantaban polvo y le entorpecían la visión. A medida que iban pasando los minutos con una lentitud exasperante, Fletcher se dio cuenta de que había algo por encima de ellos. Era una sombra, aunque no sabía que la proyectaba. «Tenemos algo encima», dijo. «Lo sé, nos sigue desde los bosques. A los alcaudones les gusta herir a sus presas con un ataque sorpresa para luego seguir a su víctima desde lo alto hasta que ésta se desploma debido a las heridas. Es una técnica eficaz, pero hoy no nos va a proporcionar una gran ventaja. Los demonios salvajes tienen un miedo innato a los portales, así que es poco usual que los crucen, a menos que se los arrastre. Si conseguimos que Valens cruce el portal, el alcaudón lo dejará en paz. Luego lo perfundiré y se recuperará sin problemas. Solo espero que consiga llegar», concluyó Lovett. Finalmente apareció el portal en el horizonte, y lo hizo justo a tiempo, pues Valens daba cada vez más sacudidas y la imagen de óculo se volvía borrosa con una frecuencia que resultaba inquietante. «Solamente un poco más», dijo Lovett entre dientes, pero el ácaro ya no pudo seguir avanzando y cayó al suelo, en mitad de una nube de polvo a escasos pasos del portal. Se quedó inmóvil. La única señal de que aún vivía era el resplandor que emitía la piedra, que seguía mostrando las nubecillas de polvo que giraban y formaban remolinos. «Rápido, traedme el equipo para el éter. Está en el último armario de la pared del fondo. No sé cuánto tiempo nos queda». Seraph fue el primero en reaccionar. Salió disparado hasta el fondo de la sala y cogió un abultado paquete. «Necesito ayuda. Pesa mucho», gritó. Otelo se apresuró a echarle una mano y entre los dos le llevaron el material a Lovett. Fletcher seguía observando la piedra. La sombra volvió a descender en picado muy cerca. «¿No puedo enviar a Ignatius a rescatarlo?», preguntó. «No, nuestro maná se fusionaría si tu demonio entrara por mi portal. Mezclar el maná es una técnica muy difícil de dominar. Si fallas en el primer intento, el portal se cerrará y perderemos a Valens para siempre». Lovett estaba luchando por meterse en lo que parecía un voluminoso mono. Estaba hecho de grueso cuero y provisto en la parte inferior de botas reforzadas en acero. La parte superior terminaba en un aro metálico a la altura del cuello. Cuando consiguió introducir los pies, la capitana fijó el extremo de la larga correa de cuero que transmitía energía al pentáculo a otra correa de varios metros de longitud que salía de la parte posterior del traje. Fletcher vio un tubo largo y hueco enrollado varias veces, cuyo extremo estaba conectado a un yelmo que en ese momento descansaba en el suelo. «Desenrolla el conducto, Seraph. Necesito que me llegue bien el aire», ordenó Lovett. Levantó el yelmo que tenía un aro metálico en la parte inferior y mientras Seraph desenrollaba el tubo, se lo puso y lo encajó en el aro del cuello del mono.
Tiene que ser hermético, gritó. El aire del éter es venenoso para nosotros. Si se me hace un agujero en el traje, sacadme de inmediato tirando de la correa. ¿Haya cogido a Valens o no? No es más que un ácaro. ¿Por qué arriesgar su vida cuando podría capturar a otro mañana mismo? Preguntó Tarkin en un tono que denotaba escepticismo. Lovett, cuyo rostro apenas se veía, se volvió hacia él. El yelmo era de cobre y estaba provisto de un grueso panel de cristal en la parte delantera. El pequeño visor estaba protegido por una rendija para que no se rompiera. Un demonio no es algo que se tira como una camisa vieja, le espetó. Cuando hayas luchado con el tuyo, hombro con hombro, tal vez lo entiendas. Y tras esas palabras de despedida cruzó el portal. Enseguida vieron a Lovett aparecer en la piedra, convertido en una borrosa figura marrón que parecía flotar en la visión de Valens. Resultaba muy extraño verla pasar en apenas unos pocos segundos del resplandor azulado de la sala de invocaciones al cielo abrasador del éter, pero allí estaba, avanzando entre el polvo con pasos lentos y cautelosos hacia el ácaro. Cogió a Valens con una mano enguantada y se acercó el demonio a la parte anterior del yelmo. Los chicos vieron los ojos grises de la capitana a través del cristal y detectaron en ellos una mirada en la que se mezclaba el miedo y la preocupación. Luego se volvió y regresó pesadamente hacia el portal. «¿Por qué se mueve tan despacio?», susurró Genevieve. «Lleva un traje muy pesado, está en un desierto abrasador y tiene que mantener abierto un portal a otro mundo y controlar simultáneamente a un demonio moribundo. Es un milagro que aún consiga tenerse en pie», dijo Tarkin. «Si se cierra el portal, el conducto del aire se le partirá en dos y quedará atrapada hasta que el veneno la mate». «¡Qué estúpida!». «Lo conseguiría», murmuró Fletcher. Otelo fue el primero en verlo, un punto negro en el cielo que iba aumentando de tamaño por segundos. Lo señaló con curiosidad y luego, cuando el demonio alado se hizo claramente visible, con una expresión de horror. Lovett también parecía haberlo visto, pues aceleró el paso y el pentáculo, al perder ella la concentración, empezó a crepitar peligrosamente. El alcaudón era un pájaro gigantesco de largas plumas negras, con las alas abiertas, media lo mismo de envergadura que Fletcher de estatura. Las plumas más próximas a la punta de las alas eran blancas y tenía un letal pico ganchudo, una brillante barba rojiza bajo el cuello y una cresta también roja parecida a la de un gallo sobre la cabeza. A Fletcher le pareció un buitre descomunal y muy feo. El demonio pájaro se lanzó en picado hacia Lovett con sus resplandecientes garras de color naranja desplegadas. La capitana se agachó, pero ya era demasiado tarde. El pájaro deshizo las garras por el yelmo con una precisión brutal y se aferró a la rejilla delantera. Lovett cayó de espaldas y el demonio la arrastró. Clavaba su ganchudo pico una y otra vez en el yelmo. Lo único que conseguía, sin embargo, era abollar el cobre. «Tirad de ella», gritó Fletcher. «Tiene a Valens en la mano». Cogió la correa y tiró con fuerza. El cuero se tensó y empezó a crujir. Los otros chicos se unieron de inmediato y hasta Isadora sujetó delicadamente la correa y tiró igual que los demás. Entre todos no tardaron en extraer un buen trozo a través del portal que chisporroteaba cada vez más. Fletcher se giró para mirar la piedra de cristal, pero solo vio destellos de plumas que se recortaban contra un cielo de color bronce, mientras el demonio continuaba picoteando ferozmente. La correa de cuero se destensó un poco cuando Lovett consiguió ponerse en pie, para luego precipitarse a través del portal, hecha una maraña de piernas y brazos. Todos empezaron a gritar de alegría, pero se quedaron mudos al darse cuenta de lo que estaba sucediendo en realidad. Lovett no estaba sola. El alcaudón emitió un estridente graznido, desplegó las alas y apoyó las patas en el suelo. Era casi tan alto como un hombre. Entornó sus temibles ojos de color amarillo intentando ver en aquella luz tenue, luego empezó a caminar, dando extraños saltitos como si estuviera jugando una macabra rayuela. Lovett seguía inmóvil en el suelo. Algo muy malo había pasado. «Apartaos», gritó Tarkin mientras se interponía directamente en el camino del alcaudón. Tal vez a Fletcher no le cayera muy bien aquel muchacho, pero estaba impresionado. A Tarkin no le faltaba valor. El joven noble se arrodilló apresuradamente y activó el pentáculo más cercano, sobre el cual se formó inmediatamente un demonio que atacó al alcaudón sin vacilar. El demonio de Tarkin era una hidra. Tenía un cuerpo escamoso del que partían 3 fornidos cuellos que, como si de un trío de serpientes se tratara, terminaban en otras tantas cabezas de reptil. Las 3 cabezas se movían en zigzag, atacaban al alcaudón y se lanzaban hacia uno y otro lado, mientras el demonio pájaro retrocedía hacia el portal. Ambas criaturas eran más o menos del mismo tamaño. La hidra de Tarkin era lo bastante grande como para poder cabalgar en ella, aunque lo más largo era el cuello. Tenía unas patas cortas pero provistas de gruesas garras negras, que arañaban el suelo a cada paso que daba. «Nada puede derrotar a Trevius», gritó Tarkin, mientras el alcaudón graznaba, perplejo ante aquel triple ataque.
Fletcher ignoró la lucha y se acercó a Lovett. Debía de estar consciente pues el portal seguía abierto, pero estaba de inmóvil como un cadáver. Valens revoloteaba inquieto en la mano abierta de la capitana y emitía un zumbido. El alcaudón seguía luchando contra el demonio de Tarkin. El pequeño ácaro deseaba ayudar, pero no poseía la fuerza necesaria. «Iré a buscar a algún profesor», gritó Genevieve y salió disparada hacia la puerta. Fletcher se arrodilló junto a Lovett y la arrastró hasta ponerla a salvo. Luego le quitó el yelmo con cuidado. Lo que vio debajo lo dejó perplejo. De la boca de la capitana brotaba espuma y tenía los ojos en blanco. Sufrió unas terribles convulsiones y la cabeza le rebotaba una y otra vez sobre el cuero. Fletcher no entendía cómo podía mantener el portal abierto. «El veneno», exclamó horrorizado, tratando de protegerle la nuca con las manos. Se fijó entonces en el yelmo y vio una profunda grieta en el cristal de la parte anterior. Sin duda el alcaudón debía de haberlo resquebrajado durante su primer ataque. Se volvió hacia el demonio furioso y observó al alcaudón cuando éste se detuvo a pocos pasos del acceso. Al parecer la proximidad del portal le daba más miedo que la hidra, de modo que dio un vacilante paso al frente y le clavó el pico a la cabeza que tenía más cercana, de la cual empezó a manar sangre de inmediato. Tarkin gritó consternado, pero no tenía por qué luchar solo. «Ignatius», llamó Fletcher, activó el pentáculo que le quedaba más cerca e invocó a su demonio con una furiosa descarga de mana. Su salamandra apareció de inmediato y se lanzó a la refriega con un alarido. A pesar de que el alcaudón era mucho más grande que él, Ignatius le mordió una pata al demonio pájaro y le clavó varias veces la púa de su cola. El alcaudón chilló, estaba herido y asustado, perdió el equilibrio y cayó de espaldas hacia el pentáculo. La hidra aprovechó la oportunidad, se lanzó hacia adelante y le clavó sus 3 pares de colmillos al alcaudón en el cuello. Debido al impulso, los 3 demonios, convertidos en una maraña de garras y dientes, se precipitaron hacia el borde mismo del portal chillando y aullando como almas en pena. «Ahora, Ignatius», gritó Fletcher, temeroso de que los demonios cruzaran el inestable portal y se perdieran para siempre. El diablillo se zafó del resto y lanzó una llamarada que chamuscó el aire por encima de la hidra y del alcaudón. Aquello fue el golpe definitivo. El alcaudón lanzó un último ataque a la hidra con sus garras y luego saltó hacia el portal con un gruñido de decepción, mientras la hidra se quedaba allí atacando al aire y a vacío. Un instante más tarde el portal se cerró y se fue haciendo más pequeño hasta que desapareció. Luego les tocó a las luces errantes, cuyas hebras de luz se fueron disipando hasta que la sala quedó completamente a oscuras. Lovett suspiró profundamente y relajó el cuerpo. Fletcher sintió alivio al ver que la capitana respiraba, aunque lo hacía de forma irregular. Los aprendices estallaron en gritos de triunfo, pero la alegría les duró solo hasta que escucharon a profundidad la trabajosa respiración de Lovett. Fletcher la ayudó a sentarse y mientras le frotaba la espalda oyó la voz de Tarkin justo a su lado. «Mira que eres idiota, Fletcher, ese alcaudón iba a ser mi próximo demonio». Una luz errante parpadeó en la mano de Tarkin e iluminó la habitación. El joven furioso apuntó a Fletcher con un dedo. «¿Tanto te preocupa nuestra estúpida profesora? Pues no te preocupes, te voy a enseñar una lección que no olvidarás».